Número 10. Carol Jenkins. Carol Jenkins perdió la vida el 16 de septiembre de 1968, aunque no la perdió, sino que se la arrebataron dos hombres blancos en Indiana. Carol era una mujer afroamericana nacida en la ciudad de Franklin en 1947. Tenía 5 hermanos y hermanas y algunas aspiraciones bastante grandes. Quería mudarse a Chicago y convertirse en una modelo famosa. Se graduó de la escuela secundaria en 1965, consiguió un trabajo para Ford Motor Company y luego la perdió durante la huelga sindical. Fue entonces cuando decidió complementar sus ingresos convirtiéndose en vendedora de enciclopedias puerta a puerta. Por extraño que pueda parecer hoy, las ventas puerta a puerta, y sí, incluso las enciclopedias, estaban de moda en los años 60. El 16 de septiembre, Carol se vistió con un traje típico de vendedora, un cuello alto de algodón blanco, unos pantalones verdes de lana, una chaqueta marrón y una bufanda amarilla. A los 20 años, estaba segura de que su primer día vendiendo enciclopedias sería un gran éxito. Para impresionar a su jefe, Carol se ofreció como voluntaria para vender en Martinsville, que en ese momento se consideraba una ciudad al atardecer. Para aquellos que no están familiarizados con el término, los pueblos al atardecer eran barrios de blancos. En el caso de Martinsville, fue un pueblo entero el que practicó la segregación racial y excluyó a cualquiera que no fuera blanco de hacer nada dentro de sus fronteras. A las 8 de la noche, Carol estaba muerta. 2 hombres habían salido de su vehículo, la inmovilizaron en la calle y la apuñalaron justo en el corazón con un destornillador. Se desangró en el camino y el caso de asesinato se enfrió durante 30 años. La policía no identificó a su asesino hasta el año 2000 como un hombre llamado Kenneth Clay Richmond, miembro del notorio Ku Klux Klan, pero se consideró incompetente para ser juzgado a su edad avanzada y murió de cáncer de vejiga 2 años después. Quienquiera que haya sido su cómplice aún no ha sido identificado. Número 9. El trabajo soñado de Daniel Young. Daniel Young se dirigía al trabajo en el Reino Unido para comenzar su primera semana en la actividad de sus sueños. Daniel era originario de Devon, pero se mudó a Londres varios años antes, asegurándose un trabajo en el campus de Londres de la Universidad de Coventry. Era una posición prestigiosa, una que había requerido mucho trabajo y dedicación para conseguirla. La doctora Janet Hanna de la universidad dijo que todos estaban tristes al enterarse de su muerte, especialmente porque Daniel estaba solo al comienzo de lo que sin duda habría sido una carrera académica exitosa. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de ver ese sueño hasta el final, porque solo 10 minutos después de salir de su casa en las afueras de Londres, lo mataron a puñaladas. Daniel estaba tratando de subirse al metro para poder tomar el tren al trabajo y un maníaco saltó de un arbusto en Kendall Gardens y lo mató. El asesino fue identificado más tarde como Mark Loveridge, un hombre de unos 30 años que admitió haber hundido el cuchillo en el estómago de Daniel. Mark era un esquizofrénico paranoico que no había tomado su medicación ese día y había luchado toda su vida con la violencia y el abuso de drogas. Se declaró culpable de homicidio involuntario en el caso y fue enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor hasta que se consideró mentalmente lo suficientemente bien como para ir a una prisión real. Si te gusta el video, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 8. Pesadilla navideña. Katherine Walter estaba emocionada de comenzar su primer día en las nuevas instalaciones de Amazon en su ciudad de Petersburg, Virginia, en 2012. Era el trabajo de sus sueños, como lo fue para muchos hace una década. Pero las cosas le salieron muy mal a Katherine. Solo 2 días antes de comenzar, recibió una llamada telefónica que le decía que su trabajo ya no estaba. En 2012, Amazon era un gran negocio y trabajar en uno de sus centros logísticos era una gran oportunidad. Katherine, incluso a los 43 años, estaba tan emocionada por la oportunidad de trabajar allí que renunció a su trabajo de tiempo completo en un centro de salud. Era una madre soltera que mantenía 4 hijos y de repente se quedó sin trabajo. Justo antes de su primer día, recibió una llamada diciendo que el puesto ya estaba ocupado y que tendría que buscar trabajo en otro lugar. El problema aquí era que Katherine había estado usando una empresa de Delaware que contrata trabajadores temporales para Amazon. En realidad, no fue contratada por la propia empresa Amazon, sino por un recurso de talento externo. De repente, Katherine no tenía manera de alimentar a sus hijos. La buena noticia es que la historia se volvió viral y Amazon le ofreció un puesto inmediato en su almacén, por lo que al final todo salió bien. Número 7. Emboscada DoorDash. Un conductor de DoorDash, el servicio de entrega de alimentos, recibió un disparo mortal en Detroit durante su primer día de trabajo. Era julio de 2022 y la primera vez que Dajur Ross entregaba alimentos a las casas de las personas, terminó siendo asesinado. Según la policía de Detroit,
Dayur había dejado su automóvil y se dirigía a dejar comida en la puerta de alguien cuando un vehículo al azar pasó, le disparó y siguió conduciendo. Una de las balas alcanzó a Dayur en el pie, pero afortunadamente todavía estaba vivo. Luego, el automóvil dio la vuelta y desató otra andanada de balas que esta vez mató a Dayur. La policía cree que se trató de un asesinato selectivo, ya que dicen que es poco probable que el automóvil hubiera pasado 2 veces para asegurarse de que su objetivo estaba muerto, a menos que hubieran estado detrás de Dayur específicamente. Pero no se han nombrado sospechosos. La investigación aún está en curso y la policía no ha proporcionado ningún otro detalle en este momento. Número 6. Despedida antes del primer día. En 2015, Caitlin Walsh, una madre soltera de Texas, aprendió que publicar cosas en las redes sociales puede ser peligroso. La despidieron de su trabajo en una guardería antes de que pudiera trabajar su primer día, y todo fue por una opinión que puso en una publicación de Facebook. El primer día que se suponía que debía comenzar a trabajar, publicó en Facebook cuánto odiaba trabajar en la industria del cuidado de niños. También escribió: "LOL, realmente odio estar rodeada de muchos niños". No es una gran primera impresión, dado que la configuración de privacidad de Caitlin se estableció para que cualquiera pudiera ver lo que publicaba. La publicación se transmitió a toda la comunidad hasta que sus nuevos jefes la encontraron. Y como no podían contratar exactamente a alguien que se jactaba de odiar trabajar con niños, la despidieron antes de su primer día. Antes de que Caitlin pudiera comprender completamente el alcance de la situación, se había convertido en una paria social. Su muro de Facebook se convirtió en una página sembrada de odio y llena de insultos. La gente la llamaba tonta y algunos incluso decían que tenía la peste bubónica por alguna extraña razón. Cuando Caitlin habló con las noticias locales, dijo que el evento la devastó y que en realidad lloró por eso. Dijo que no estaba tratando de ofender a nadie y que de verdad no odiaba a los niños. Estaba desahogándose antes de comenzar un nuevo trabajo y no se entendió bien. Bueno, al menos no tendrá que volver a trabajar con niños. Número 5. El debut profano de A.J. Clemente. El presentador de noticias de Iowa, A.J. Clemente, tuvo un duro primer día de trabajo en abril de 2013. Su primer día como presentador de la filial de NBC en Bismarck, Dakota del Norte, fue un desastre absoluto. Mientras su copresentador lo presentaba, A.J. soltó 3 de las peores palabrotas que podrías decir seguidas en la televisión en vivo. Estaban al aire en vivo y A.J. no estaba prestando atención, maldiciéndose en voz alta mientras las cámaras se encendían y todos en casa podían ver. Después de los increíblemente vergonzosos 30 segundos de su primer día como presentador de noticias, A.J. fue a Twitter y lanzó un flujo continuo de tweets hasta que finalmente la red lo dejó ir y decidió tomar una dirección diferente. Número 4. Disputa del primer día. En noviembre de 2021, un hombre de Alabama tuvo su primer día de trabajo en una planta de fabricación de tubos de acero. Lamentablemente, su primer día de trabajo fue también su último día en el planeta Tierra. El hombre tuvo una disputa con un compañero de trabajo y terminó recibiendo un disparo. Los funcionarios del condado de Jefferson dicen que el tiroteo ocurrió en Samuel Associated Tube Group en Birmingham. La víctima era John Eric Cole, de 29 años, quien estaba emocionado de finalmente estar trabajando por un salario decente. El hombre que lo mató fue Dexter Walker. John y Dexter no se conocían antes del primer turno de John. Nunca se habían visto fuera del trabajo, por lo que no había mala sangre entre los dos. Todo lo que sabemos es que algo sucedió con ellos que hizo que Dexter sacara un arma y le disparara a John por la espalda repetidamente hasta que estuvo seguro de que John estaba muerto. Cualquiera que haya sido la discusión, debe haber sido lo suficientemente grave como para que Dexter haya cometido un asesinato. Cuando llegó la policía, se entregó voluntariamente para ser encarcelado, probablemente por el resto de su vida. Número 3. Muerte por Bacardi. En agosto de 2012, un trabajador murió en la planta de Bacardi Bottling Corp en Jacksonville. Tenía solo 21 años y era su primer día en el trabajo. Como un chico de poco más de 20 años, estaba emocionado de trabajar dentro de la planta de fabricación de Bacardi, el alcohol de fama mundial. Desafortunadamente, no dejaría la planta con vida ese día. Su nombre era Lawrence Davis, un trabajador temporal contratado para ayudar en una temporada particularmente ocupada. Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, Bacardi Bottling Corp había violado al menos 12 reglas de seguridad. Fue esta falta de seguridad la que condujo a la trágica y brutal muerte de Lawrence. Porque verás, el joven fue aplastado debajo de una pieza de equipo pesado. Lo enviaron a limpiar el vidrio debajo del montacargas de una máquina paletizadora cuando otro trabajador, sin darse cuenta de que él estaba allí,
Bacardi la reinició. Esto hizo que Lawrence muriera literalmente aplastado por todo el peso. USHA culpó a Bacardi por el incidente y dijo que no habían capacitado adecuadamente al empleado temporal sobre cómo operar la máquina de manera segura. Al final del día, Lawrence perdió la vida y Bacardi recibió una multa de $192.000. Esto fue a pesar de otras 9 citaciones importantes ya emitidas, todas ellas acusando a la empresa de exponer a los trabajadores a condiciones peligrosas y situaciones potencialmente mortales. Eso es en las 27 ubicaciones de la empresa que producen alrededor de 45.000 cajas de botellas de Bacardi al día. Algo en lo que pensar la próxima vez que abras una botella. Número 2. Dylan Harrison. Dylan Harrison fue asesinado en octubre de 2021, un sábado, dejando atrás a su querida esposa y su nuevo bebé. Le dispararon durante su primer día de trabajo un policía nuevo en Georgia. Y créalo o no, Dylan fue asesinado justo afuera de la estación de policía alrededor de la 1 de la mañana. Era su primer turno de medio tiempo, aunque había estado involucrado con la policía desde 2018 en un campo de trabajo diferente. Apenas unas semanas antes del asesinato, el padre de Dylan discutió con él para que dejara este trabajo peligroso y se convirtiera en electricista. En cambio, Dylan se metió de lleno y se convirtió en un verdadero policía a tiempo parcial. Le dispararon fuera de la comisaría al estilo de una emboscada. Los investigadores creen que fue una represalia por lo que sucedió varias horas antes cuando usó su taser contra un sospechoso. El amigo de ese sospechoso luego tendió una emboscada a Dylan fuera de la estación de policía para vengarse. El asesino fue identificado como Damian Ferguson y finalmente fue acusado de asesinato y enviado a prisión. Número 1. La policía novata. El primer día de Ashley Guindon como policía también resultó ser el último. La joven de 28 años se unió al departamento de policía del condado de William en febrero de 2016, solo para recibir un disparo mortal en su primer día. Este departamento operaba desde Woodridge, Virginia, y una de las primeras tareas de Ashley como policía novata fue investigar una llamada de violencia doméstica. Ashley y otros 2 oficiales se acercaron a la puerta principal de la casa de Ronald Hamilton a las 5:30 p.m. de un sábado. Cuando se acercaron, Ronald sacó un arma y abrió fuego contra los 3 oficiales. Ashley murió y los otros oficiales resultaron heridos. Cuando apareció un escuadrón de policías de respaldo, Ronald finalmente se rindió y descubrieron a su esposa, Crystal Hamilton, muerta dentro de la casa. La pareja había tenido un altercado verbal que rápidamente se convirtió en violencia física. Después de que la esposa se puso en contacto con la policía, Ronald se enfureció y la mató a tiros. En algún momento mientras esto sucedía, su hijo de 11 años se deslizó por la puerta trasera y se escapó. Dado que su madre había muerto y su padre fue acusado de asesinato capital de un oficial de policía y un cargo de asesinato en primer grado junto con 2 cargos de herir maliciosamente a un oficial de policía, el pobre niño se convirtió en huérfano esa noche. ¿Cuál es tu peor experiencia del primer día de trabajo? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.